Hola amigos. Nos adentramos en las profundidades del pasado para ayudarte a conciliar el sueño de forma fácil y práctica. No olvides suscribirte y darle a me gusta ahora mismo, porque al final de nuestra conversación estarás profundamente dormido. Cierra los ojos, la historia ya está comenzando. Imagina que un día te despiertas, sales y el mundo a tu alrededor ya no es el mismo que conocías. La ciudad está vacía, los teléfonos están en silencio, la información ya no se transmite. El caos reina por todas partes, y lo más terrible es la total incomprensión de qué hacer. Este escenario es la quinta esencia del miedo humano al fin del mundo. Tememos no solo la destrucción, sino sobre todo lo desconocido, la pérdida de control, el colapso del orden habitual. Los psicólogos afirman que el miedo al fin del mundo está estrechamente vinculado a la pérdida de previsibilidad. Las personas están acostumbradas a vivir en un mundo donde todo sigue un ritmo determinado. El sol sale por la mañana, la primavera sustituye al invierno y el tiempo fluye dentro de su marco habitual. Cualquier idea del apocalipsis destruye esta sensación de estabilidad, sumiendo la conciencia en el caos. Además, lo desconocido suele ser más aterrador que la propia catástrofe. La gente no teme a la muerte en sí. Es una parte inevitable de la vida que la humanidad enfrenta a diario. Pero nos aterra no saber qué ocurrirá después. ¿Será un final instantáneo o una destrucción prolongada en el tiempo? ¿El mundo después de la catástrofe estará vacío? ¿O nos aguardará algo más allá de la destrucción ordinaria? Este miedo se multiplica cuando se vuelve colectivo. Si una persona está preocupada, buscará una salida. Pero cuando el miedo es alimentado por la sociedad, ya sean profecías religiosas, teorías científicas o rumores en redes sociales, se convierte en un poderoso fenómeno cultural. Por eso, han existido mitos sobre el fin del mundo a lo largo de la historia. Desde los antiguos sumerios y mayas hasta los modernos teóricos de la conspiración. Curiosamente, hablar del fin del mundo suele intensificarse durante períodos de agitación social y política. La historia demuestra que cuanto más inestable se vuelve una sociedad, más se empieza a pensar en una catástrofe global. Cuando el caos se palpa en el mundo, cuando las formas de vida habituales se derrumban, cuando las enfermedades causan ansiedad, los antiguos arquetipos de destrucción cobran vida en la conciencia colectiva. Recordemos la antigua Roma a finales del siglo I DC. Frecuentes cambios de emperadores, inestabilidad estatal y agitación popular. Fue en esta época
cuando comenzaron a difundirse las ideas cristianas sobre la llegada del juicio final. En la Edad Media, las expectativas sobre el fin del mundo eran especialmente fuertes durante las epidemias, cuando la peste asolaba ciudades enteras y la gente lo veía como un castigo divino. Incluso en la actualidad presenciamos procesos similares. Por ejemplo, en 1999, el temor a un fallo informático con la llegada del año 2000 desató una auténtica psicosis colectiva. La gente esperaba el colapso de la civilización simplemente porque la fecha en el sistema cambiaría. Pero lo más interesante es que en muchas culturas, el fin del mundo no es la destrucción definitiva, sino el renacimiento. En la mitología escandinava, tras el Ragnarok surge una nueva tierra, donde los pueblos y dioses supervivientes comienzan una nueva era. Los libros mayas describen que nuestro mundo no es ni el primero ni el último. Antes de él hubo otras eras, cada una de las cuales terminó en desastre, pero luego surgió una nueva. En el hinduismo, Kali Yuga, la era oscura actual, terminará en destrucción, pero sin duda le seguirá una nueva edad de oro. Así pues, el miedo al fin del mundo no es solo ansiedad ante una catástrofe. Los mitos se basan en la idea de la ciclicidad. El mundo se destruye, pero tras él siempre surge uno nuevo. Estos mitos, en cierto sentido, son reconfortantes. Nos dicen, el caos es inevitable, pero siempre le sigue el orden. En este sentido, los mitos sobre el fin del mundo no son solo una expresión de miedo, sino también una profunda esperanza de renovación. Las historias sobre el fin del mundo no surgen de la nada, se inspiran en textos antiguos, fenómenos naturales e incluso desastres reales que la humanidad ha experimentado a lo largo de milenios. Pero lo más interesante no es solo el origen de estos mitos, sino también por qué la gente los transmitió de generación en generación. Quizás algunas de las descripciones más vívidas y detalladas del fin del mundo provienen de textos antiguos de diferentes culturas, geografías y épocas. Todas estas fuentes pintan un panorama similar. El mundo se derrumba, se hunde en el caos y luego renace invariablemente. Una de las fuentes clave de ideas sobre el fin del mundo en el norte de Europa es la Edda antigua. Sus versos describen el Ragnarok, la batalla final de los dioses y la destrucción del mundo. Este mito está lleno de simbolismo. Un invierno gélido sin sol, el alzamiento de monstruos, la muerte de los dioses en batalla y el posterior renacimiento de la naturaleza. Muchos investigadores creen
que este mito podría reflejar cambios climáticos reales, como una ola de frío repentina causada por una erupción volcánica u otro desastre natural. La Biblia ofrece varias narraciones sobre el fin del mundo. El diluvio universal, en el Génesis, describe cómo Dios destruyó a la humanidad por sus pecados, dejando solo con vida a Noé y su familia. Esta narración se encuentra no solo en el judaísmo y el cristianismo, sino también en textos sumerios como la epopeya de Gilgamesh. La superposición de detalles sugiere un intercambio cultural en la antigua Mesopotamia. Para la civilización maya, el fin del mundo no fue una destrucción definitiva, sino un cambio de ciclos. El libro sagrado Popol Vuh relata cómo varios mundos ya existían antes del nuestro, pero fueron destruidos debido a la imperfección de los primeros pueblos. Un mundo fue inundado, otro fue destruido por el fuego. El cambio de eras a través de catástrofes también es característico de otras civilizaciones mesoamericanas. Por ejemplo, los aztecas creían que el mundo actual es el quinto consecutivo y que perecerá en incendios y terremotos. La cuestión de cuánto de los mitos sobre el fin del mundo se basan en hechos reales ha sido una preocupación para los científicos desde hace tiempo. En las últimas décadas, la arqueología y la geología han aportado cada vez más datos sobre las posibles catástrofes que sirvieron de base a estas leyendas. Una de las hipótesis más populares conecta el diluvio bíblico con una catástrofe geológica ocurrida en la región del Mar Negro hace unos 7500 años. El nivel del mar Mediterráneo subió bruscamente y el agua se precipitó hacia el Mar Negro, inundando vastas zonas. Para quienes vivían en estos lugares, esto realmente podría haber parecido el fin del mundo. Alrededor del año 1600 a.C., una de las erupciones más potentes de la historia sacudió la isla de Santorini en el mar Egeo. Causó un gigantesco tsunami que destruyó la civilización minoica de Creta. Algunos investigadores creen que este cataclismo podría haber dado origen a los mitos sobre la destrucción de la Atlántida e incluso a las plagas de Egipto. Las posibles colisiones de la Tierra con meteoritos también han marcado los mitos. Por ejemplo, el evento de Tunguska de 1908 provocó una explosión con la potencia de cientos de bombas atómicas. Pero si hubiera ocurrido en una región densamente poblada, bien podría haber dado origen a un nuevo mito sobre la ira de los dioses y el fin del mundo.
Pero muchas de estas teorías son intentos de explicar catástrofes reales. ¿Por qué persistieron durante siglos y se propagaron incluso entre quienes no presenciaron los acontecimientos? Uno de los mitos más impactantes en el que el fin del mundo se presenta no solo como una tragedia, sino también como una renovación inevitable, es el Ragnarok, la batalla final de los dioses en la tradición escandinava. Este mito ha llegado hasta nosotros a través de la tradición oral y los textos antiguos, pero ha experimentado cambios significativos con el tiempo, reflejando la influencia de nuevas religiones y acontecimientos históricos. El Ragnarok es uno de los mitos más famosos sobre el fin del mundo, procedente de la tradición escandinava. Es la historia de la última batalla de los dioses, la destrucción del mundo y su posterior renacimiento. Sin embargo, al igual que otros mitos antiguos, la idea del Ragnarok no surgió de la noche a la mañana, sino que se desarrolló a lo largo de los siglos, absorbiendo la influencia de diversas tradiciones orales e incluso ideas religiosas que surgieron en Escandinavia con la llegada del cristianismo. Las principales fuentes escritas que describen el Ragnarok son dos textos clave, la Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Mayor, también conocida como la Edda Poética, es una colección de canciones mitológicas y heroicas escritas en el siglo X, pero basadas en tradiciones orales mucho más antiguas. Una de las canciones más importantes, la Voluspa, contiene una descripción detallada de los acontecimientos del Ragnarok, incluyendo las señales de la catástrofe inminente, el despertar de los monstruos, la muerte de los dioses y la posterior renovación del mundo. Este texto se considera una de las evidencias más antiguas y auténticas de las creencias escandinavas, ya que muestra una influencia notablemente menor de la tradición cristiana en comparación con fuentes posteriores. La Edda prosaica, también conocida como la Edda prosaica, fue escrita en el siglo XIII por el historiador y poeta islandés Snorri Sturluson. A diferencia de la Edda antigua, este texto es una versión más sistemática y reinterpretada de la mitología, adaptada para la comprensión contemporánea. La descripción que Snorri hace del Ragnarok muestra la influencia de las ideas cristianas sobre el fin del mundo, especialmente perceptible en los detalles del posterior renacimiento del mundo. Por ejemplo, tras la destrucción del mundo,
Snorri crea una nueva tierra donde vivirán las almas justas, y el propio mito adquiere las características de una narrativa lineal, similar a la idea cristiana del Apocalipsis y la venida del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de la existencia de fuentes escritas, cabe recordar que el mito del Ragnarok existió durante mucho tiempo en forma de tradición oral. Los escandinavos no contaban con una lengua escrita desarrollada. Sus creencias religiosas se transmitían de generación en generación a través de cuentos, cantos rituales y representaciones de los escaldos, antiguos poetas que interpretaban poemas épicos en las cortes de reyes y condes. Fue en esta tradición oral donde pudieron encontrarse detalles del mito que no se plasmaron en las fuentes escritas o que fueron distorsionados al plasmarse por escrito. Además, el mito del Ragnarok se formó en un entorno cultural complejo, donde las creencias paganas chocaron gradualmente con el cristianismo. Durante el período de cristianización de Escandinavia, especialmente activo entre los siglos IX y XII, la mitología vikinga experimentó inevitablemente cambios. La nueva religión buscó desplazar las antiguas creencias, pero no logró borrarlas inmediatamente de la conciencia popular. Por lo tanto, muchos elementos de la mitología escandinava comenzaron a interpretarse a través del prisma del simbolismo cristiano. Por ejemplo, la idea de que solo las almas justas supervivientes permanecerán en el nuevo mundo después del Ragnarok podría haberse tomado prestada del concepto cristiano del juicio final. Otra posible influencia del cristianismo es la imagen del gran lobo Fenrir, que desgarra y absorbe a Odín en el día del Ragnarok. Algunos investigadores ven en esto un paralelismo con la imagen cristiana de Satanás, quien fue atado al abismo, pero al final de los tiempos será liberado para traer la destrucción antes de la victoria final del bien. El Ragnarok no es una catástrofe instantánea, sino una serie de señales y eventos que presagian lo inevitable. Comienza con presagios inquietantes, seguidos de la destrucción del orden. La batalla de los dioses y el fuego final arrasan con todo, para que un nuevo mundo pueda surgir en su lugar. La primera señal del fin inminente es el gran invierno, conocido como Fimbulwinter. Son 3 inviernos sombríos, uno tras otro, sin transición al verano. El cielo está nublado, el sol parece perder fuerza y las tormentas de nieve no cesan. El frío penetra todos los rincones del mundo, congelando los ríos, esterilizando la tierra y destruyendo las cosechas. La hambruna se instala, incitando la crueldad en los corazones de los hombres. Para entonces,
el mundo humano ya está sumido en el caos. Los hermanos se enfrentan entre sí. Nadie puede confiar ni siquiera en su propia familia. La traición y la desintegración de las normas sociales reinan por doquier. Estallan guerras por todo el mundo, y cada día que pasa se hace evidente. El viejo orden se desmorona y nadie puede salvarlo. Mientras el mundo se hunde en el caos, antiguos monstruos despiertan de las profundidades, con una furia predestinada por el destino. El gran lobo Fenrir, atado por los dioses desde su infancia, rompe sus ataduras y es liberado. Su fuerza es tan grande que puede tragarse un cuerpo celestial entero. La serpiente Jormungandr surge del océano, retorciéndose por el mundo y envenenándolo con su aliento. De Muspelheim, la tierra del fuego, el gigante Surt emerge con una espada que brilla como el sol. Todas estas son señales de que la batalla final ha comenzado. Una batalla en la que ni siquiera los dioses podrán escapar de su destino. En el campo de batalla llamado Vigrid, las fuerzas de los dioses y los monstruos se enfrentan. Odín lucha contra Fenrir, pero su destino está sellado. El lobo lo atrapa con sus fauces gigantes y lo devora. El gran Thor entra en batalla con Jormungandr, destruyendo a la serpiente con su martillo. Pero tan solo unos pasos después de la victoria, él mismo cae, envenenado por los vapores mortales del monstruo. Loki, antiguo aliado de los dioses, se enfrenta ahora a Heimdall, y en esta batalla se matan mutuamente. En ese instante, el gigante Surt alza su espada llameante e incinera el mundo entero. Olas de fuego envuelven la tierra, el cielo se agrieta y todo ser vivo se convierte en cenizas. El Ragnarok no es solo un mito sobre el fin del mundo, sino una historia simbólica llena de profundos significados. Puede verse no solo como una profecía mitológica, sino también como una alegoría del cambio histórico, un intento de comprender el caos y la destrucción que invariablemente acompañan el cambio de era. Por eso sigue siendo relevante incluso siglos después de su escritura. Una de las interpretaciones más interesantes del Ragnarok es su interpretación como un cambio de era. La trama se basa en la idea de la muerte del viejo mundo, lleno de conflictos, sufrimiento y pecados, para que un mundo nuevo y renovado pudiera nacer en su lugar. Un concepto similar se encuentra en muchas culturas. Por ejemplo, la civilización maya creía que nuestro mundo no es el primero, sino solo uno de muchos ciclos. El hinduismo describe el Kali Yuga como una época de decadencia moral, tras la cual inevitablemente llegará la destrucción y una nueva edad de oro.
También se pueden establecer paralelismos con el Apocalipsis cristiano. La descripción del Ragnarok evoca en muchos sentidos la profecía del fin de los tiempos del Apocalipsis. En ambos casos se presentan una serie de presagios, desastres naturales, la caída de grandes potencias y la batalla final entre el bien y el mal. En la tradición cristiana, tras el día del juicio final, queda un nuevo mundo donde solo viven los justos. Al igual que tras el Ragnarok, la tierra se renueva y las almas supervivientes dan comienzo a una nueva era. Algunos investigadores sugieren que las ideas cristianas podrían haber influido en versiones posteriores del mito, especialmente las escritas en el siglo XIII, tras la expansión del cristianismo en Escandinavia. Pero, ¿podría el mito del Ragnarok estar inspirado en hechos reales? Los científicos han buscado repetidamente posibles eventos que pudieran haber marcado la memoria colectiva de los antiguos escandinavos. Una hipótesis vincula la leyenda con el cambio climático ocurrido en el siglo VI, cuando una serie de erupciones volcánicas provocó una fuerte ola de frío, malas cosechas y una hambruna masiva. Los escandinavos podrían haber recordado esta crisis como el invierno eterno, que posteriormente se reflejó en el mito del Fimbulwinter. Otra teoría vincula el Ragnarok con la erupción del volcán Hekla en Islandia o con posibles impactos de meteoritos que provocaron un eclipse solar y catástrofes globales. A pesar de sus antiguas raíces, el Ragnarok sigue siendo uno de los mitos más populares de la cultura popular. Ha aparecido en numerosas ocasiones en libros, películas y videojuegos, cambiando según la época. En el siglo XX, el mito se interpretaba a menudo como una premonición de guerras mundiales, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la cultura pop moderna, se ha convertido en parte de la imagen de la mitología nórdica, especialmente a través de los cómics y películas de Marvel, donde se presenta de forma más entretenida. En juegos como God of War o Assassin's Creed Valhalla, se muestra como un momento dramático en el que el antiguo orden se derrumba y los héroes se enfrentan a su destino. Así pues, el Ragnarok es un mito de destrucción y renacimiento que puede interpretarse de diferentes maneras según el contexto, ya sea un cambio de era histórico, predicciones religiosas o desastres naturales reales. Este mito sigue resonando en la conciencia humana, convirtiéndolo en una de las historias más significativas y perdurables de la historia. En cuanto a las antiguas profecías apocalípticas, uno de los ejemplos más famosos es el calendario maya y las predicciones supuestamente asociadas con la fecha del 21 de diciembre de 2012.
A principios del siglo XXI, esta idea dio lugar a un verdadero fenómeno cultural. Películas de catástrofes, teorías pseudocientíficas. Pero, ¿es cierto? ¿O se trata simplemente de un error de interpretación? El mito de que los mayas predijeron el fin del mundo surgió debido a las peculiaridades de su sistema calendárico. A diferencia de la cronología lineal a la que estamos acostumbrados, los mayas utilizaban ciclos basados en los llamados ctunes, períodos de tiempo cada uno de aproximadamente 395 años. Un gran ciclo del calendario constaba de 13 ctunes y abarcaba un período de 5125 años. Este ciclo, según los cálculos, finalizó exactamente el 21 de diciembre de 2012, lo que dio pie a rumores sobre la llegada del apocalipsis. Sin embargo, para los propios mayas, esto no significó el fin de todo, sino tan solo un cambio de era. Al igual que en la cultura moderna, el fin de un milenio se percibe no como el fin del mundo, sino como un hito histórico importante. La verdadera esencia del calendario maya reside en su concepción del tiempo como ciclos repetitivos. Creían que cada mundo existe durante un período determinado y luego es reemplazado por uno nuevo. En su mitología ya existían varios mundos de este tipo. Según el libro Popol Vuh, los mundos anteriores fueron destruidos por diluvios, incendios o monstruos, y nuestro mundo moderno ya es el cuarto o quinto intento de creación divina. Sin embargo, ninguna fuente maya afirma que el mundo terminará tras el fin del ciclo actual. Una de las pocas fuentes arqueológicas que menciona la fecha del 21 de diciembre de 2012 es una inscripción de Tortuguero, un antiguo monumento maya en el estado mexicano de Tabasco. Este texto afirma que ese día terminará el 13º Bactún, un período asociado con la guerra, el caos y el cambio. Sin embargo, el resto del texto está dañado y es imposible determinar con exactitud qué se suponía que ocurriría. Además, muchos otros textos mayas mencionan fechas mucho más allá de 2012, lo que confirma que no consideraban este momento el fin de los tiempos. Así, el mito del fin del mundo en 2012 surgió de una mala interpretación del concepto de tiempo en la cultura maya. No predijeron el fin del mundo, sino que solo hablaban del fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Las ideas mayas sobre el fin del mundo eran mucho más complejas que los mitos populares sobre el apocalipsis predicho en 2012. Su cosmovisión se basaba en la idea del tiempo cíclico, y su mitología veía la estructura del mundo como una construcción temporal
que se destruye para renacer de nuevo. Este concepto se manifiesta con mayor claridad en su idea del quinto sol, la era en la que vivimos hoy. Según la cosmología maya, el universo existe en forma de mundos sucesivos, cada uno de los cuales vive durante un cierto número de años y luego perece en una catástrofe. Creían que antes de nuestra era hubo mundos gobernados por diferentes dioses, pero que tarde o temprano todos llegaban a su fin. Este concepto es en muchos aspectos similar a las ideas de otras civilizaciones, como los aztecas, quienes también usaban el término quinto sol para referirse a la era actual. Según esta teoría, vivimos en un mundo precedido por civilizaciones en ruinas, cada una de las cuales fue destruida por los elementos, agua, viento, fuego y tierra. Sin embargo, ninguna fuente afirma que el fin del quinto sol ocurrirá necesariamente en una fecha predeterminada. Es solo un proceso inevitable que ocurrirá algún día, pero se desconoce su momento exacto. La cosmología maya presenta el mundo como una construcción temporal creada por los dioses, pero condenada a la destrucción. No percibían la existencia del universo como algo permanente o eterno. Todo se mueve según un ciclo predeterminado, y cuando una era termina, otra comienza. En este sentido, su cosmovisión difiere del concepto lineal del tiempo común en las religiones abrahámicas, pero es similar al concepto hindú de grandes ciclos de tiempo que se reemplazan entre sí. Uno de los mitos más importantes asociados con el fin del mundo anterior es la leyenda del diluvio. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, narra cómo los dioses crearon a los primeros seres humanos, pero estos resultaron ser imperfectos. Los primeros seres humanos estaban hechos de arcilla, pero eran demasiado frágiles, y las lluvias los arrastraron de la faz de la tierra. Luego, los dioses intentaron crearlos de madera, pero los seres humanos de madera carecían de alma y no rindieron homenaje a sus creadores, por lo que fueron destruidos por el gran diluvio. Después de esto, los dioses crearon nuevos seres humanos a partir de masa de maíz, y solo ellos se convirtieron en personas verdaderamente dignas de vivir en el mundo creado por los dioses. Este mito refleja la importancia del maíz para la cultura maya, así como su idea de que la humanidad fue el primer intento de los dioses y el resultado de un largo proceso de ensayo y error. Así, en las predicciones mayas sobre el fin del mundo, no hay una fecha específica, ni una profecía precisa sobre la catástrofe venidera. Percibían el mundo como temporal y sabían que desaparecería tarde o temprano,
pero no intentaron determinar el momento exacto de su destrucción. La historia no termina con su período clásico, y mucho menos con los mitos sobre el fin del mundo. Al contrario, sus creencias culturales y religiosas continuaron existiendo y cambiando incluso después del contacto con los europeos. Uno de los hechos más impactantes es cómo la religión maya se adaptó a la colonización, incorporando retroactivamente elementos del cristianismo a sus antiguos mitos. Cuando los españoles conquistaron las tierras mayas en el siglo XV, buscaron erradicar el paganismo, pero resultó imposible destruir por completo la antigua fe. Como resultado, surgió una forma única de sincretismo religioso, en el que los dioses y mitos mayas tradicionales se entrelazaron con el simbolismo católico. Por ejemplo, el dios del sol, Kinich Ahau, se asoció con la imagen de Jesucristo, y el inframundo de Xibalbá se comparó con el infierno cristiano. Muchos rituales y festividades mayas no desaparecieron, sino que simplemente recibieron una nueva interpretación. Los sacrificios fueron reemplazados por oraciones, y los templos antiguos se convirtieron en lugares de culto cristiano. Este proceso puede compararse con la adaptación de las creencias vikingas al cristianismo, o con la evolución de los cultos africanos hacia el vudú y la santería. Otro aspecto que rara vez se discute son las catástrofes reales que pudieron haber contribuido al declive de la civilización maya. A pesar del aura mística que rodea sus mitos, la evidencia arqueológica sugiere que su desaparición no se debió a profecías, sino a crisis muy tangibles. Los estudios climáticos apuntan a largas sequías que comenzaron alrededor del siglo VIII y que pudieron haber provocado escasez de agua y hambruna. Además, los frecuentes terremotos destruyeron ciudades, empeorando la situación. Incluso es posible que las rebeliones de las clases bajas fueran otro factor que socavó la estabilidad del mundo maya. Como resultado, para el siglo XIII, la mayoría de sus ciudades estaban abandonadas, y los descendientes de los antiguos mayas se vieron obligados a enfrentarse a la expansión española. Así, las creencias religiosas mayas no solo sobrevivieron a la colonización, sino que continuaron evolucionando. Su civilización desapareció no por una profecía mística, sino bajo la influencia de catástrofes reales, y el concepto mismo de la naturaleza cíclica del mundo relaciona sus creencias con los mitos de otros pueblos. La historia del diluvio universal es uno de los mitos más extendidos en la cultura mundial. Se encuentra en diferentes continentes y en muchas tradiciones diferentes,
pero en todas partes transmite un significado similar. Un mundo sumido en el caos o el pecado se sumerge bajo las aguas, solo para renovarse. Surge la pregunta, ¿por qué es tan universal el mito del diluvio? ¿Es el recuerdo de una catástrofe real o un arquetipo que refleja antiguos temores al elemento agua? Una de las versiones más famosas del mito del diluvio se encuentra en la Biblia. Según el libro del Génesis, Dios vio que la humanidad estaba sumida en el pecado y decidió destruirla, dejando solo con vida al justo Noé y a su familia. Por orden divina, Noé construyó el arca, donde colocó animales en parejas de cada especie, tras lo cual cayeron lluvias torrenciales sobre la tierra, y las aguas inundaron el mundo entero. Tras 40 días, el diluvio comenzó a disminuir. El arca se posó en el monte Ararat, y Noé soltó una paloma, que traía una rama de olivo, símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. En esta historia, el diluvio actúa como un castigo divino, pero también como una purificación, tras la cual la humanidad recibe una segunda oportunidad. Sin embargo, el mito bíblico del diluvio presenta paralelismos evidentes con la antigua tradición sumeria. La epopeya de Gilgamesh, escrita varios milenios antes de la Biblia, narra la historia del rey Utnapishtim, a quien los dioses informan de un diluvio inminente y le ordenan construir un gran barco. Utnapishtim salva a su familia, artesanos y animales. Tras la bajada de las aguas, ofrece sacrificios a los dioses, por los cuales recibe la inmortalidad. Esta trama coincide casi por completo con la historia del Arca de Noé, lo que sugiere que el mito bíblico podría haber sido tomado de fuentes sumerias, o al menos inspirado por ellas. La mitología griega también cuenta una historia sobre el diluvio, pero su énfasis es ligeramente diferente. Zeus, furioso con los humanos por su maldad, decidió destruirlos. Sin embargo, el dios Prometeo advirtió a su hijo, Deucalión. Deucalión y su esposa Pirra construyeron un arca, sobrevivieron al desastre y, al encontrarse en el monte Parnaso, se convirtieron en los padres de una nueva humanidad. A diferencia del mito bíblico, donde ya existían humanos, el mito griego convierte a Deucalión y Pirra en los únicos supervivientes, y la creación de una nueva humanidad ocurre simbólicamente. Lanzan piedras tras ellos, de las cuales nacen hombres y mujeres. Esto enfatiza la idea no solo del castigo, sino también de la purificación, la renovación y un nuevo orden. Curiosamente, los mitos sobre inundaciones se encuentran no solo en Europa y Oriente Medio, sino en todo el mundo. En la India,
En el Mahabharata se cuenta una historia sobre la salvación del diluvio inminente con la ayuda de un pez divino. En la tradición china existe un mito sobre el gran Yu, quien, tras una inundación catastrófica, enseñó a la gente a controlar el agua y a construir presas. En los mitos de los pueblos de América, desde los aztecas hasta los incas, también hay historias sobre el diluvio. Una hipótesis es que está vinculada al recuerdo de inundaciones reales que dejaron una profunda huella en la memoria de los pueblos antiguos. Por ejemplo, algunos estudiosos asocian la leyenda del diluvio con la inundación del Mar Negro hace unos 7500 años, cuando las aguas del mar Mediterráneo irrumpieron en el Mar Negro, elevando drásticamente su nivel. Otra teoría vincula el mito del diluvio con el cambio climático tras la última edad de hielo, cuando el derretimiento de los glaciares provocó inundaciones masivas. Pero hay otra explicación. El mito del diluvio es un símbolo universal de destrucción y renovación, un reflejo de la idea de que antes de que pueda comenzar un nuevo orden, el viejo mundo debe ser destruido. En la mitología, el agua suele simbolizar la purificación. No es sorprendente que diferentes culturas, independientemente unas de otras, hayan llegado a una idea similar del diluvio como una gran transición de un mundo a otro. Los mitos del diluvio universal pueden parecer puramente simbólicos, pero cada vez más investigaciones sugieren que podrían estar basados en eventos geológicos reales. Si bien los pueblos antiguos pudieron haber interpretado estos eventos como un castigo de los dioses, en realidad fueron intentos de explicar fenómenos naturales catastróficos que dejaron una huella imborrable en su memoria colectiva. Una de las hipótesis más comunes vincula el mito del diluvio con el derretimiento global de los glaciares ocurrido hace unos 10.000 a 12.000 años al final de la última edad de hielo. Enormes masas de hielo que cubrían gran parte del hemisferio norte comenzaron a derretirse. El agua liberada tras una ola de frío de 1000 años inundó zonas bajas, destruyendo los asentamientos costeros de los pueblos antiguos. Este proceso pudo haber durado siglos, pero sus consecuencias fueron colosales. Las inundaciones a gran escala podían parecer apocalípticas. Otra hipótesis ya mencionada vincula el diluvio bíblico con una catástrofe geológica en la región del Mar Negro. Según los geólogos, hace unos 7500 años, el nivel del mar Mediterráneo subió bruscamente y el agua irrumpió en el Mar Negro, inundando vastos territorios que antes eran tierra firme. Se inundaron y el lago de agua dulce se convirtió en un mar salado. Para quienes habitaban estas tierras, la catástrofe podría haber parecido el fin del mundo.
fuertes corrientes de agua destruyeron sus asentamientos, obligándolos a huir, y el recuerdo de este suceso podría eventualmente transformarse en el mito del gran diluvio. Otra hipótesis considera los tsunamis y las mega inundaciones como posible origen del mito del diluvio. Existen casos en la historia de la Tierra en los que olas gigantes causadas por terremotos submarinos o erupciones volcánicas pudieron destruir instantáneamente civilizaciones costeras. Por ejemplo, una erupción volcánica en la isla de Santorini hace unos 3.600 años provocó un tsunami colosal que azotó la costa de Creta y otras partes del Egeo. Quizás catástrofes similares ocurrieron en épocas anteriores, dejando solo recuerdos que con el tiempo se convirtieron en mitos. Pero, ¿podría un grupo de personas sobrevivir a una inundación así? Los ejemplos históricos demuestran que sí podría haber sobrevivientes. Si la inundación hubiera durado lo suficiente, la gente habría tenido tiempo de escapar a terrenos más altos o incluso construir estructuras flotantes como las descritas en los mitos. Es muy posible que las historias de héroes que escaparon de la muerte en el agua sean relatos antiguos de quienes lograron sobrevivir a desastres naturales. Así pues, los mitos sobre las inundaciones, por fantásticos que parezcan, pueden tener fundamentos naturales reales. El cambio climático catastrófico, los procesos tectónicos y los desastres naturales podrían haber dejado huella en la memoria de las civilizaciones antiguas, convirtiéndose en algunas de las historias más perdurables de la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde surgió la idea del arca? Un refugio flotante donde los elegidos se salvan de la destrucción. La imagen tiene un origen práctico. Los pueblos antiguos, ante las inundaciones, podían construir balsas o barcos para esperar a que bajara el agua. Los arqueólogos encuentran rastros de estructuras primitivas de madera en lugares donde se produjeron crecidas catastróficas hace miles de años. Sin embargo, el arca no es solo un barco, sino un símbolo de salvación y esperanza. Es un mandato divino, y sus habitantes son personas justas como Noé, o portadoras de conocimiento y cultura que deben preservarse para el mundo futuro. En interpretaciones posteriores, el arca se convierte en la imagen de cualquier refugio que ofrezca una oportunidad de supervivencia. Desde fortalezas medievales hasta conceptos modernos de naves espaciales que podrían salvar a la humanidad en caso de una catástrofe global. En nuestra época, el mito del diluvio adquiere nuevas formas vinculadas a los temores modernos. El cambio climático inducido por el hombre se percibe cada vez más como una nueva gran inundación. El aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y los fenómenos meteorológicos extremos,
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el futuro del planeta. En círculos científicos se debaten escenarios en los que ciudades costeras podrían quedar bajo el agua y millones de personas se ven obligadas a migrar en busca de tierras seguras. Estas preocupaciones se reflejan en la cultura popular, desde películas post-apocalípticas, donde el mundo está sumergido, hasta estudios reales que modelan las posibles consecuencias de una catástrofe climática. A diferencia de los mitos que representan el fin del mundo como destrucción y catástrofe, el zoroastrismo ofrece un concepto diferente, frashokereti, que puede traducirse como renovación o llevar el mundo a la perfección. En esta tradición religiosa, el fin del mundo no significa la muerte de la humanidad, sino, por el contrario, representa la victoria final del bien sobre el mal y la restauración del orden divino. Según la enseñanza zoroástrica, el mundo fue creado por el dios Ahura Mazda, puro y perfecto, pero el espíritu maligno Angra Mainyu, Ahriman, trajo consigo caos, enfermedad, guerra y muerte. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido una lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, en la que las personas desempeñan un papel clave. Cada persona, con sus acciones, acerca la victoria del bien o fortalece el mal. Sin embargo, esta batalla no es eterna. Al final de los tiempos se librará una batalla decisiva en la que Ahura Mazda y sus asistentes inmortales destruirán finalmente a Angra Mainyu y a todas las fuerzas de la oscuridad. El fuego, fundamental en el zoroastrismo, se convertirá en un instrumento de purificación. El mundo pasará por metal fundido que destruirá el mal, pero los justos podrán atravesarlo sin temor. Tras esto, comenzará una nueva era, la era de la perfección. Todos los muertos resucitarán, pero en una nueva forma, sin enfermedades ni vicios. La humanidad se unirá, los conflictos y el sufrimiento desaparecerán, y la tierra misma se convertirá en un paraíso. Ahura Mazda establecerá un orden eterno en el que el mal ya no podrá manifestarse. Este mito difiere de muchas otras ideas sobre el fin del mundo en que está lleno de optimismo. Si en el Ragnarok el mundo perece en llamas y en el Apocalipsis cristiano terribles desastres preceden al día del juicio, entonces, en el zoroastrismo, el fin del mundo es una ansiada liberación de todo mal. De hecho, este no es el final, sino el comienzo de un mundo ideal en el que se cumple el plan original del Creador. Curiosamente, muchos elementos del zoroastrismo encuentran ecos en religiones posteriores. Por ejemplo, la idea de la resurrección de los muertos está presente en el cristianismo y el islam,
y la batalla final entre la luz y la oscuridad evoca relatos escatológicos de diferentes culturas. Esto demuestra que incluso mitos tan antiguos como el zoroastriano siguen influyendo en la cosmovisión de las personas, moldeando la idea del futuro y la esperanza en el triunfo final de la justicia. En la tradición mitológica japonesa no existe una única idea escatológica que asegure la eternidad del mundo y que su existencia dependa de mantener la armonía entre los dioses, la naturaleza y las personas. Si este equilibrio se altera, el mundo podría llegar a su fin. El concepto sintoísta del universo se basa en la idea de los kami, espíritus divinos que controlan los elementos, los fenómenos naturales e incluso el destino humano. Mientras las personas veneren a los dioses y mantengan el orden, el mundo existirá. Pero si se olvidan las tradiciones y se altera el orden moral y natural, los dioses podrían alejarse de la humanidad y se desatará el caos. En este sentido, la escatología japonesa no se basa en un único acontecimiento decisivo, sino que se asocia a un declive gradual debido a la pérdida del equilibrio sagrado. Sin embargo, algunos mitos japoneses presentan a un personaje cuyo regreso se asocia con el fin del mundo. Susanoo, el dios de la tormenta y el caos. En los mitos tradicionales se le representa como una fuerza violenta que, aunque pertenece al panteón de los dioses mayores, a menudo actúa en contra de las normas establecidas. Según algunas tradiciones, al final de los tiempos regresará para destruir el mundo, al igual que el Loki escandinavo o el Kalki hindú pusieron fin a la era antigua. A diferencia del Ragnarok, donde la batalla entre el bien y el mal culmina con el renacimiento del nuevo mundo, los mitos japoneses no ofrecen una respuesta clara a la pregunta de qué ocurrirá tras la destrucción. Esta idea del caos como amenaza para el orden mundial se refleja en la cultura y la filosofía japonesas. En períodos históricos de crisis, como guerras civiles y desastres naturales, los japoneses solían percibir los acontecimientos como signos de la pérdida de la armonía. En la literatura y el cine, este motivo también se manifiesta en imágenes de catástrofes apocalípticas, que simbolizan la pérdida de conexión entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. Así, el concepto japonés del fin del mundo no se asocia con un evento apocalíptico inevitable, sino con un estado del mundo que depende de la observancia de un orden sagrado. En este sentido, se asemeja a algunas ideas budistas sobre el deterioro gradual del mundo hasta su completa destrucción, tras la cual puede comenzar un nuevo ciclo de existencia.
La mitología eslava no tiene una idea única y clara del fin del mundo, similar al Ragnarok escandinavo o el Apocalipsis cristiano. Sin embargo, en las creencias populares existen imágenes y profecías que pueden interpretarse como presagios del fin de los tiempos, causado por una alteración del orden natural, seguida del caos, la oscuridad o un fuego purificador. Uno de los símbolos del caos en el folclore eslavo es Morok, un espíritu asociado con la oscuridad, el miedo y el engaño. En los cuentos populares no es tanto que provoque el fin del mundo, sino que envuelve la mente de las personas, hundiéndolas en el pecado. Según las creencias, si el mundo se hunde en el caos y pierde el contacto con las tradiciones y el orden divino, las personas caerán bajo el poder de Morok, lo que conducirá a la completa desintegración de la sociedad. En este sentido, la idea de la oscuridad espiritual como señal de un cataclismo inminente es similar a la idea de decadencia moral en la escatología budista y cristiana. Otro motivo presente en las leyendas eslavas es la destrucción del mundo por el fuego. Algunos cuentos hablan de un mar ardiente o llama que envolverá la tierra antes del fin de los tiempos. A diferencia del diluvio bíblico, donde la destrucción se produce por el agua, aquí el énfasis recae en el elemento purificador del fuego. Aunque los cuentos populares presentan el renacimiento de la naturaleza, no hay pruebas convincentes de que los eslavos tuvieran la idea de ciclos repetidos del fin del mundo como en las tradiciones mayas o hindúes. Sin embargo, el concepto de la destrucción del viejo mundo antes de la creación de uno nuevo aún se puede encontrar en algunas creencias. Por ejemplo, en los cuentos de hadas se pueden encontrar historias sobre la destrucción de un reino o tierra, que luego renace en una forma nueva y renovada. Las creencias eslavas sobre el fin de los tiempos, si bien no se plasmaron en textos sagrados como en las religiones abrahámicas, se transmitieron oralmente, a menudo en forma de profecías crípticas y folclore. La idea clave es la inevitabilidad. Si el mundo pierde su orden divino y se hunde en el caos, colapsará, tras lo cual será posible una nueva era. Estos temas resuenan en la cultura eslava posterior, incluyendo los cuentos de hadas, el folclore e incluso la literatura del siglo XIX. Así, si bien los eslavos no tienen un escenario estricto del fin de los tiempos como otras culturas, su mitología refleja temas universales de renovación cíclica y la esperanza de recuperación tras la destrucción. Las mitologías germánica y celta no ofrecen un escenario único y claramente definido para el fin del mundo, como por ejemplo el Ragnarok escandinavo. Sin embargo, contienen muchos elementos relacionados con la idea de destrucción, una batalla final
y una posible renovación, lo que puede considerarse una especie de profecía del fin de los tiempos. Estos mitos enfatizan la fragilidad del orden mundial y su dependencia del equilibrio de poder entre dioses, humanos y espíritus. Entre los pueblos germánicos, el mito más famoso sobre el fin del mundo es el Ragnarok, descrito en la tradición escandinava. Sin embargo, existen otras leyendas germánicas menos conocidas, en las que el mundo es destruido en una gran batalla de los dioses, o debido a una interrupción de la comunicación entre las personas y los poderes superiores. Algunos cuentos germánicos hablan de la llegada del Sol Negro, señal del fin de los tiempos, cuando el mundo se sumirá en la oscuridad y las fuerzas del caos emergerán de sus escondites. Este motivo evoca la idea del Fimbulwinter, el invierno eterno antes del Ragnarok. Un elemento importante de los mitos germánicos y celtas es la idea del regreso de los héroes durmientes en tiempos de mayor peligro. Por ejemplo, las leyendas del rey Arturo, de raíces celtas y germánicas, dicen que no está muerto, sino que simplemente duerme en un lugar secreto y que regresará cuando Gran Bretaña corra mayor peligro. Este motivo también se encuentra en los mitos de Federico Barbarroja, de quien se dice que duerme en una cueva en la montaña y que un día despertará para salvar a Alemania. Estas leyendas no predicen tanto el fin del mundo como la esperanza de renacimiento en la hora más oscura. La mitología celta, a diferencia de la germánica, se centra mucho menos en el fin del mundo en el sentido habitual. Sin embargo, sí contiene motivos de la destrucción de mundos y la transición entre eras. Una de estas ideas es el concepto de los tiempos de los vientos, períodos en los que diferentes mundos colisionan, se destruyen o desaparecen. Por ejemplo, la mitología irlandesa narra la llegada de los Tuatha de Danann, un pueblo divino que gobernó Irlanda, pero que luego cedió el paso a los humanos. Su mundo no desapareció por completo, sino que se trasladó a otra dimensión, volviéndose invisible para el común de los mortales. Algunas versiones de las leyendas afirman que pueden regresar y restaurar su poder, lo que puede interpretarse como una forma de renovación del mundo tras su destrucción. Otro motivo importante en la mitología celta son los ciclos eternos de destrucción y renacimiento. A diferencia de las ideas lineales sobre el fin del mundo, como en la tradición cristiana, los celtas percibían el mundo en constante cambio. En las leyendas sobre las batallas de los dioses por tierras antiguas, por ejemplo, el mito de la muerte de la ciudad de Dalacta, que supuestamente se hundió bajo las aguas, se pueden ver ecos de la idea de que el viejo orden siempre da paso al nuevo.
Los druidas, sacerdotes y adivinos capaces de predecir el futuro, desempeñaron un papel importante en las profecías celtas. Algunas leyendas hablan de druidas que advertían de la inminente destrucción si las personas olvidaban las tradiciones antiguas y perdían el contacto con los dioses. Este motivo evoca las ideas eslavas sobre la pérdida de la armonía como presagio del fin de los tiempos. A pesar de la falta de un concepto claro del fin del mundo, los mitos germánicos contienen muchos elementos característicos de las creencias escatológicas. Una gran batalla, la destrucción del viejo mundo, el regreso de los héroes antiguos y ciclos de renovación. Estas ideas influyeron en la cultura europea, especialmente en las leyendas del rey Arturo, los cuentos de guerreros durmientes y las creencias populares sobre tierras sumergidas que algún día resurgirán de las profundidades. En la cultura moderna, los motivos de la escatología germano-celta perduran en la literatura, el cine y los conceptos filosóficos. La idea de héroes durmientes preparándose para la batalla en tiempos de peligro se refleja en las tramas de la fantasía y la ciencia ficción. La idea de que el mundo puede colapsar no de repente, sino mediante cambios graduales, es similar a las teorías modernas sobre las crisis globales, el cambio climático y la pérdida de tradiciones culturales. Si bien los mitos germánicos no nos ofrecen un escenario único para el fin del mundo, sí reflejan ideas importantes. El orden mundial no es eterno, sino que la destrucción siempre es seguida por el renacimiento, e incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza de restauración de lo que se ha perdido. Los mitos apocalípticos africanos y oceánicos, a diferencia de las tradiciones europeas y de Oriente Medio, no siempre presentan la catástrofe como la destrucción definitiva del mundo. En muchos casos, se trata de un retorno del universo a su estado original, una renovación cíclica o un castigo divino que puede revertirse si las personas cambian su comportamiento. Estos mitos están estrechamente vinculados a ideas sobre la armonía entre la naturaleza, los dioses y la sociedad, y la destrucción se percibe como una consecuencia inevitable de la ruptura de este equilibrio. Existen mitos entre los pueblos de África donde los dioses decepcionados de la humanidad deciden destruirla. Por ejemplo, en la mitología yoruba existe el concepto del dios supremo Olorun, quien creó el mundo y a la gente, pero dejó su control en manos de deidades inferiores, Orisha. Sin embargo, si la humanidad pierde sus principios morales y comienza a olvidarse de sus creadores, los dioses pueden devolver el mundo al estado de caos primordial del que fue creado.
En este mito, el fin del mundo no se asocia con la destrucción final, sino con la idea de la corrección. La destrucción puede prevenirse si las personas restauran la armonía con las fuerzas divinas. Otros pueblos africanos, como los zulúes y los dogones, hablan de una gigantesca criatura celestial parecida a una serpiente que un día descenderá del cielo y abrazará la tierra con su aliento ardiente. Los dogones cuentan historias de una estrella fugaz que causará caos y traerá el fin de los tiempos. Estas historias pueden interpretarse como una mitificación de desastres naturales, como meteoritos o sequías masivas que pudieron haber afectado a civilizaciones antiguas. Las mitologías oceánicas, especialmente las polinesias, suelen presentar el tema de una ola gigante que un día arrasará el mundo entero. Los mitos maoríes hablan de un día venidero en el que el océano se tragará la tierra y la tierra será destruida solo para renacer. Algunos pueblos de las islas del Pacífico tienen relatos de baños de los dioses que traen hambruna y desastres naturales a la humanidad cuando ésta pierde el contacto con sus tradiciones y ancestros. Estos mitos pueden estar vinculados con el recuerdo de tsunamis, que representan una grave amenaza para las civilizaciones insulares. Curiosamente, los mitos polinesios y africanos suelen incluir la idea de que el fin del mundo no es una muerte irreversible, sino una advertencia. Incluso en caso de hambruna y desastres naturales, las personas siempre tienen la oportunidad de restablecer el equilibrio y prevenir la catástrofe final. Esto los distingue de los conceptos occidentales del fin del mundo, donde la idea de una muerte irreversible es más común. Así, los mitos apocalípticos africanos y oceánicos no se limitan a describir la destrucción, sino que enfatizan la necesidad de mantener la armonía entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos. Estos mitos nos recuerdan que el destino del mundo depende de las acciones humanas y que quizás el desastre no sea inevitable, sino una advertencia. Las ideas sobre el fin del mundo siempre han reflejado temores relevantes para una sociedad en particular en una época específica. En la antigüedad, estos temores eran inundaciones y sequías. En la Edad Media, enfermedades y profecías religiosas. Y hoy, los temores han adquirido un carácter más tecnológico: catástrofe climática, guerra nuclear, inteligencia artificial. La escatología es un espejo de la sociedad, reflejando sus ansiedades e ideas sobre el futuro. Se ha observado que,
Durante períodos de agitación social y política, hablar del fin del mundo se vuelve especialmente frecuente. Cuando el orden habitual se derrumba, existe la sensación de que el mundo realmente se acerca a su fin. Por ejemplo, al final del Imperio Romano, muchos creían que el apocalipsis ya había comenzado, pues las guerras reinaban por doquier, la economía estaba en declive y los bárbaros avanzaban hacia las fronteras. En la Edad Media, los brotes de peste y hambruna se percibían como señales del día del juicio final. En el siglo XX, el temor a una guerra nuclear popularizó los escenarios postapocalípticos en los que la humanidad se autodestruye. Si comparamos los mitos antiguos con las teorías modernas del fin del mundo, observamos que funcionan según un principio similar. En la mitología, el fin del mundo proviene de la ira de los dioses o de las fuerzas destructivas de la naturaleza, y luego viene la renovación. Hoy en día, los miedos también se asocian con la destrucción, que puede ir seguida de un reinicio de la civilización, ya sea en forma de una singularidad tecnológica o una nueva realidad ecológica. El cambio climático se suele considerar como una nueva gran inundación que amenaza con destruir ciudades costeras y provocar un caos global. El miedo a la inteligencia artificial evoca historias de titanes en ascenso o demonios desbocados. La guerra nuclear es, en esencia, un Ragnarok moderno, una batalla sin vencedores. Así, la escatología no solo refleja los miedos, sino que también ayuda a la sociedad a comprender las crisis. Estos escenarios, por sombríos que sean, muestran que la humanidad siempre se enfrenta al renacimiento o a la catástrofe. La elección entre ambos depende de nosotros.